Hola a todos y bienvenidos a su canal. Primero que todo, desearles un feliz lunes y un feliz arranque de semana ya en casita. En este vídeo veremos el análisis de Bitcoin, gráfico mensual, gráfico semanal, y veremos también un resumen de esos indicadores que les he ido mostrando durante todos estos vídeos para ver en qué punto están, en qué momento están en estos momentos, ¿vale? También veremos eventos importantes esta semana. Estos dos eventos, el miércoles también es semana de earnings, importante tenerlos en cuenta. Y hacia el final del vídeo comentaré un poco sobre lo que está pasando en Sri Lanka, el tema de la inflación, cómo está afectando la inflación en varios países, el tema del euro prácticamente en la paridad con el dólar, y obviamente en dónde y qué puede servir o en dónde puede entrar Bitcoin en toda esta problemática. Así que, gente, quédense hasta el final de este vídeo, y si se hace muy largo, sencillamente en los vídeos ustedes pueden poner la velocidad más rápida. Si pinchan aquí donde ponen velocidad de reproducción, lo pueden poner a 1,25, 1,5, 2 y lo ven más rápido en caso de que les parezca este vídeo muy largo. Y también aprovechar que en el vídeo de ayer más de 1500 likes, una vez más recuperamos la resistencia de los 1500 likes, así que muchísimas gracias de corazón. Y por favor, a ver si en este vídeo volvemos por lo menos a llegar a esos 1500 likes, y si todavía no están suscritos, por favor considerar suscribirse. Y para aquellos que están en España, que ya no podemos hacer futuros en Binance y me preguntan qué plataforma usar, pueden usar BingX. Es una plataforma muy sencilla de usar, es una buena plataforma. Tienen el link en los comentarios del vídeo y también tienen estas recompensas por abrir una cuenta con ese link. Binance se puede seguir usando en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, allí no hay ningún problema, pero en España ya no podemos de momento usar futuros, así que les recomiendo BingX para aquellos que me lo están preguntando. Bueno, vamos a empezar por el gráfico mensual. Vamos a empezar por el análisis técnico y luego ya veremos toda esa otra información que les quiero mostrar el día de hoy. Gráfico mensual. Solo llevamos 11 días del mes, con lo que todavía pueden pasar muchas cosas en esta vela. Sin embargo, lo que les quiero comentar primero es esta media de las últimas 50 sesiones. Lo comenté ya en un vídeo anterior cuando se las mostré, que era importante que la vela mensual no cerrara por debajo de esa media. Así lo tuvimos el mes pasado, con lo que anterior zona de posible soporte ahora es una zona de resistencia. Esta semana anterior lo fuimos a testear y de momento no estamos siendo capaces de ver una vela mensual por encima de esa media, con lo que si este mes al cerrar esta vela mensual volviera a cerrar por encima de esa media, esas serían muy buenas indicaciones. Muy atentos también a cómo cierre esta vela mensual, porque en caso de que cerrara tal cual o cerrara por debajo de esta media, sería la primera vela mensual cerrando por debajo de esa media en las últimas 50 sesiones. Ustedes pueden ver que en este mercado bajista del 2015 no tuvimos velas mensuales cerrando por debajo de esa media, fue una zona de soporte. Aquí en el 2019-18 tampoco vimos velas mensuales cerrando por debajo de esa media. Aquí en el 2020 sí que la rompe, pero la vela cierra por encima de esa media, mientras que aquí, si esta vela mensual cerrara por debajo de esta media, sería la primera vela mensual en toda la historia de Bitcoin cerrando por debajo de esa media, y obviamente eso no serían buenas indicaciones. Ahora vámonos al gráfico semanal. La media de las últimas 200 sesiones no terminamos de romperla. Importante empezar a ver velas semanales por encima de esa media. Hasta que no veamos ese movimiento no podremos confirmar ningún suelo. Y también con respecto a lo que les comentaba, con respecto a una media de las últimas 300 sesiones, vamos a marcar esta de aquí como 300. Todavía sigue en juego el que Bitcoin pueda ir a testear esta media de las últimas 300 sesiones, tal como lo hicimos en el 2020. Y estaríamos hablando de un testeo a la zona de los 16.000, 17.000 dólares, y yo personalmente pienso que no sería nada del otro mundo que por lo menos Bitcoin volviera a testear estos mínimos anteriores,
como lo ha hecho cada vez que ha ido a testear y que ha montado un suelo. Aquí cae, en este movimiento retestea esos mínimos, aquí vuelve a retestear, por ejemplo aquí en esta zona mínimo, en esta zona también muy cerca de ir a retestear esos mínimos anteriores. Con respecto al P-Cycle, que también lo hemos visto, todavía no tenemos señal de suelo como lo vimos aquí en el 2018 y como lo vimos aquí en el 2015. Todavía no tenemos esa señal de suelo en esta zona de por aquí. Con respecto al Hash Ribbons, que también me lo preguntan mucho, pues también todavía no tenemos ninguna señal de compra, todavía estamos teniendo una señal de capitulación, tanto en gráfico semanal como también en gráfico diario. Todavía no tenemos señales de compra como lo hemos tenido anteriormente. Ahora, a nivel mensual, que ya se me olvidaba otro indicador que les hablé también hace un tiempo, que es el estocástico, que en estos momentos pues también en una zona de sobreventa, en una zona plana. Si quieren ver más en fondo y en detalle con respecto a este indicador, pueden ver este vídeo de aquí, se los dejo ahí en la esquina derecha, donde lo explicaba más en detalle. Pero en estos momentos seguimos en esta zona, con lo que hasta que este indicador no empiece a ganar esta zona de los 20 puntos aproximadamente, la línea azul no empiece a cruzar de manera clara la línea naranja al alza y vuelva a ganar estos niveles, ese nivel de los 20 puntos, como por ejemplo lo hicimos aquí en el 2015, como por ejemplo cuando lo hicimos aquí en el 2019, pues todavía no podremos confirmar un cambio en la tendencia. Aunque lo que estamos viendo es que sí se está aplanando como lo ha hecho en estos mercados bajistas anteriormente. Y vuelvo y lo repito, Bitcoin, todo lo que sea Bitcoin, estar por debajo de esos $20,000 es y son buenas zonas para ir acumulando. No solo con respecto a este indicador, como lo hemos visto anteriormente, pero por ejemplo también a nivel semanal con respecto a lo que es el Gaussian Channel. Vamos a poner el Gaussian Channel y también vemos un poquito lo que está haciendo este canal. Ustedes ven que seguimos por debajo. Vemos claramente cómo ya se ha puesto rojo, como se puso en rojo en el 15, como se puso en rojo en el 19. Y por ejemplo aquí en estas zonas fue precisamente esa zona ideal de acumulación de Bitcoin. Lo vimos aquí en el 19 y en estos momentos lo estamos viendo aquí en el 2022. Ustedes pueden ver que en toda la historia de Bitcoin, esta es la tercera vez, solo 3 veces en toda la historia de Bitcoin que Bitcoin ha estado por debajo de este canal, que este canal se ha vuelto rojo y en estos mercados bajistas anteriores ha sido la mejor zona de acumulación para Bitcoin. Bueno, yo creo que más o menos esos son los indicadores así importantes que les he mostrado en vídeos anteriores y es un poco el resumen. Si se me olvida alguno, por favor comentarlo y lo vemos en un próximo vídeo. Ahora, en cuanto al gráfico diario, finalmente, como se los comentaba hace 2 días aquí en Twitter, que teníamos estas velas peonzas, estas velas doji, indicador de compradores en dificultades, pues estamos viendo que finalmente estamos teniendo ese retroceso y parece, ¿no?, que estamos formando finalmente esa bandera bajista, tal como lo vimos en esta zona de aquí y tal como lo vimos en esta zona de aquí. Comentaba también ayer que los targets en el corto plazo era la zona de los 20.500 y el testeo a esta media de las últimas 21 sesiones, y es lo que estamos viendo, y ahora mismo incluso rompiendo esta media de las últimas 21 sesiones. Sería importante que la vela diaria volviera a cerrar por encima de esta media para pensar en un posible rebote, en un posible movimiento al alza. Si por el contrario empezamos a ver vela diaria una vez más perdiendo esta media de 21, es muy viable que incluso vayamos a testear esta línea de tendencia alcista y estaremos hablando de la zona de los 19.500, $20,000 aproximadamente. Incluso estamos muy cerca de ir a testear esos $20,000. Un movimiento que ya hemos visto anteriormente. Aquí, por ejemplo, mirar, también tenemos esas velas peonzas dojis. Va a testear la media, la rompe, continuación del movimiento a la baja y finalmente va a testear esa línea de tendencia alcista, la parte inferior de esa bandera. Aquí igual gana la media, movimiento al alza, vela doji, vuelve a caer, a retestear la media de 21, finalmente la rompe y va a testear
esta línea de tendencia alcista en la parte inferior de la bandera. Y bueno, es lo que podríamos estar viendo también aquí en estos momentos. Rompiendo media de 21, velas dojis, velas peonzas, y el próximo target muy viable de ir a testear una vez más lo que es esta línea de tendencia alcista, la parte baja de esta bandera, esa zona de los 19.500, $20.000. Y en gráfico temporal de una hora, finalmente Bitcoin ha confirmado este patrón Bar-Simpson, finalmente rompió el soporte de los $21.200, $21.100, rompimiento. Y mirar también, como se los comentaba en Twitter. Bueno, en Twitter hace 2 días también les comentaba este posible patrón Bar-Simpson, les comentaba que podría buscar los 20.500 y así lo ha hecho. Pero mirar estos movimientos se repiten mucho para aquellos que preguntan, oye, ¿dónde puedo entrar un corto? Mirar cómo rompe zona de soporte, no entren en corto ya cuando el precio está aquí abajo, esperar el rebote y a dónde va a rebotar, zona de anterior soporte, nueva resistencia, y es ahí donde se pueden plantear esos cortos. Y estos son movimientos que se repiten una y otra vez. Ahora, en el punto en el que estamos, ¿es momento de entrar en corto? No, para mí ya es bastante tarde entrar aquí abajo. El RSI también ya en una zona de sobreventa importante, incluso ya empezamos a tener algún tipo de divergencia, con lo que ya no es momento de entrar en corto en esta zona en la que estamos ahora. Es más, si vemos alguna caída más y empezamos a ver divergencias en el RSI a nivel horario, incluso podríamos plantearnos algún rebote al alza, algún largo para coger un rebote, no para cambiar la tendencia, no, para entrar y salir en caso de que el precio rebote. Y también hemos visto y estamos viendo estas caídas, ya que los futuros a nivel general, pues mirar en números rojos, también han abierto con pérdidas. Aunque personalmente pienso que veamos movimientos más lentos, que los mercados tradicionales no se muevan demasiado también en estos días, porque tenemos eventos importantes esta semana. Primer evento importante, el miércoles 13, tenemos IPC subyacente mensual de junio en Estados Unidos y tenemos el IPC anual de junio. Ya vimos que el anterior fue más alto de lo previsto y vimos una caída importante en los mercados, con lo que este dato que tengamos aquí va a ser muy importante. Si fuera más alto de lo que se prevé, podríamos seguir viendo esas caídas. Esperemos que sea más bajo y entonces podríamos empezar a pensar en algún tipo de movimiento al alza. Con lo que atentos a estos dos eventos. También esta semana tenemos earnings. El jueves tenemos, por ejemplo, earnings de JP Morgan, de Morgan Stanley. Y el viernes también tenemos varios bancos como el Citigroup, el Wells Fargo, BlackRock, la todopoderosa BlackRock y algunos otros bancos, con lo que también atentos a los earnings que vayan presentando estas empresas, porque obviamente van a ser indicadores con respecto a cómo está yendo la economía, sobre todo en Estados Unidos. Bueno, gente, si hasta ahora les ha gustado el vídeo, les ha gustado esta información, por favor les agradecería un like, un me gusta, y si todavía no están suscritos, por favor considerar suscribirse. Ahora vamos con el tema de Sri Lanka. ¿Qué está pasando con Sri Lanka? Actualmente Sri Lanka está en una grave crisis financiera y no tiene acceso a monedas extranjeras como el dólar o el euro para pagar sus importaciones. Estas incluyen comida, medicinas y combustibles. Este país ha entrado y se ha declarado en bancarrota. Hace menos de una semana el gobierno de Sri Lanka anunció que no tenía suficientes reservas en moneda extranjera para importar combustible y que las reservas de gasolina y diésel apenas alcanzarían para unos días si se mantenía el nivel de consumo habitual. Y como comentan aquí, esto en un momento en el que la inflación alcanza el 30%. ¿Por qué hay crisis? Las reservas de divisas de Sri Lanka están prácticamente vacías. En mayo, por primera vez en su historia, el país incumplió el pago de la cuota de su deuda exterior. El gobierno atribuye la crisis a la pandemia del coronavirus. Esto ya lo hemos escuchado y lo llevamos escuchando durante mucho tiempo. La pandemia, la guerra, etcétera, que en teoría ha afectado a la industria turística de Sri Lanka, una de sus principales fuentes de ingreso de divisas. Sin embargo,
algunos expertos aseguran que el verdadero problema es un mal manejo fiscal, como se está viendo en muchísimos países e incluso como lo estamos viendo ahora mismo en Europa. Mirar, por ejemplo, aquí tengo la tabla del IPC de varios países. En España en junio fue de un más de 10%. Esto no se veía en muchísimo tiempo. En Argentina, más de un 60%. En Irán, más de un 52%. En el Líbano, más de un 200%. Por ejemplo, en Turquía, más de un 70%. Y en Venezuela, más de un 160%. Con lo que muchos expertos están diciendo que incluso Sri Lanka no sería el único país ni el último país en declararse en bancarrota, y muchos países, debido a esa alta inflación, pueden empezar también a declararse en bancarrota y empezar a haber grandes protestas en esos países. Y el propio FMI no descarta una recesión mientras la economía mundial oscurece significativamente. La economía mundial está en grave riesgo de entrar en recesión, tal como lo ha reconocido la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Según su apreciación, las perspectivas económicas han oscurecido significativamente y de ahí el riesgo actual. Y por ejemplo, aquí en Europa ya lo estamos sufriendo con la paridad del euro con el dólar. Este es el gráfico euro-dólar. Y mirar, es que prácticamente ya un dólar vale un euro, y estos niveles no los veíamos desde el 2002, ya hace 20 años que no teníamos una paridad entre el dólar y el euro. ¿Y esto por qué es un problema? El precio de las importaciones se dispara y agrava el problema de inflación. Esto agrava la inflación en Europa. El Banco Central Europeo, una depreciación del euro genera un aumento de las expectativas de inflación. Un euro más fuerte sería la forma más rápida de luchar contra la inflación y no lo estamos viendo. La debacle del euro frente al dólar amenaza con disparar aún más la inflación y prolongar este periodo de altos precios que puede concluir en una nueva recesión. Y volvemos a lo mismo, esto no es algo que esté pasando, la crisis del euro no es algo que sea de este año, esto viene sucediendo ya durante varios años y se debe precisamente a las malas prácticas de los bancos centrales, de los políticos, a la impresión de tanto dinero sin respaldo ninguno, y ahora mismo estamos viendo el resultado de todas estas malas políticas, malas prácticas, unidas obviamente a pandemia, unidas a la guerra en Ucrania, pues estamos viendo estas grandes crisis y estos grandes aumentos en la inflación. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con Bitcoin, con las criptomonedas? Pues claro que tiene que ver, y mucho, porque precisamente Bitcoin y las cripto se han creado para salir de la centralización de todos estos bancos, de las políticas monetarias que vivimos y sufrimos en estos momentos, y de todos estos políticos de mierda que no hacen sino jodernos. Y mirar, aquí tengo dos comentarios que estoy muy de acuerdo con ellos. Primero, pese al riesgo que conlleva, un hombre llamado Priyanka Roy de la India comentó que la gente de Sri Lanka y todos los países del tercer mundo que tienen problemas hiperinflacionarios deberían optar por sumergirse en Bitcoin. Está garantizado que cambiará la dinámica de la política monetaria y la salud económica de sus estados, estimó desde su perspectiva. No sabemos quién es esta persona, es cualquier persona, pero estoy muy de acuerdo con su comentario. Y también en concordancia, Carlos León, otro miembro de la comunidad Bitcoiner, sostuvo que Sri Lanka se derrumbó por completo ante la bancarrota declarada y cree que esto se repetirá en numerosos países del mundo en desarrollo en los próximos meses debido a la inflación alimentaria y energética. En este sentido, ve a Bitcoin como una posible solución, y yo personalmente también pienso que Bitcoin podría ser una gran solución a todos estos problemas, aunque es verdad que hay que reconocer que todavía es pronto y Bitcoin todavía tampoco ha confirmado ser esa gran solución. Sin embargo, si todos estos países con esas grandes tasas de inflación, al final sus políticas monetarias han sido nefastas y empiezan a adoptar Bitcoin o las criptomonedas como moneda de curso legal y vemos más adopción desde estos países,
pues entonces sí que podríamos empezar a ver a Bitcoin como una solución ante todos estos problemas. Bueno, gente, espero que les haya gustado este vídeo de hoy, que les haya gustado esta información. Si ha sido así, por favor, like, me gusta. Comenten ustedes qué piensan con respecto a lo que les he contado el día de hoy. Doble gracias si han llegado hasta el final de este vídeo. Si todavía no están suscritos, por favor considerar suscribirse. Y si no es mucho pedir, por favor darle a compartir. Gracias. Hasta luego.